Bueno, retomando esta siguiente parte y la conversación, vamos a entrarnos al mundo de los rosados. Loren y Andrew, ¿qué nos estamos tomando? Y vamos a hablar de la teoría, que es un vino rosado. La pregunta un poquito más existencial de todos es, ¿cómo hacemos un vino rosado si no hay uvas rosadas? Bueno, resulta, Grego, que hace un tiempo atrás existían los vinos, los claretes, donde se hacía la mezcla de vino rosado con vino blanco, ¿cierto? Eso ya está prohibido. Tinto con blanco. Eso, Tinto con blanco. perdón, sí, tinto con blanco. Entonces, eso ya está prohibido. Pero todavía existen esas mezclas, pero no se puede el vino como tal, ¿sí? Después de la fermentación no se pueden mezclar. Se hace previo a la fermentación con la selección de los jugos. Exactamente, entonces el mosto como tal sí se puede mezclar sin que sea el mosto, el jugo de uva, más no la fermentación. O sea, cuando ya pasamos a la fermentación, el líquido ya tiene que ser rosado. No se puede Exactamente. convertir en rosado posteriormente a la fermentación. Eso, por ejemplo, nosotros que tenemos un extenso portafolio de vinos rosados, solamente tenemos un vino que tiene esa mezcla, que es Ramón Bilbao, que tiene garnacha con viura, ¿cierto? Que tiene un porcentaje de viura muy poquito. Pero todos los vinos rosados, lo que le da el color, lo que le da esa fuerza, lo que le dan los aromas, es la uva tinta. Todos los vinos rosados vienen a partir de la uva tinta. Ejemplo, aquí tenemos un vino a partir de la uva, la reina de las uvas tintas en el mundo, que es Cabernet Sauvignon. Que quede claro que es la reina, pues, por no ser no es porque sea la mejor, ni la más rica, ni nada, sino por ser la más plantada a nivel Plantada mundial. y por más, digamos, en un nivel de consumo, pues. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un vino de Somontano, España, de la bodega Inate. Somontano, España queda al norte de España, lindando con Francia, en los Pirineos. Entonces, ¿qué pasó acá? De pronto muchas veces se paran y dicen, venga, pero ¿por qué será que este rosado y una cosa y el otro? Este rosado tuvo mucha maceración, o sea, más contacto con el ollejo y el mosto, ¿sí? Que muchos otros. Y por eso se le declara alma de blanco con cuerpo de tinto. Entonces, ahí, para, digamos, traducir eso a mi lenguaje no experto, hablamos de que cuando el líquido de una uva tinta está mucho en contacto, más tiempo en contacto con la piel y con la pulpa, en lenguaje comercial, determinará la fortaleza del color de ese vino y las características, obviamente, que esto conlleva el sabor del vino. Aquí tenemos un ejemplo súper claro, tenemos un vino español con una potencia en color y en sabor muy ya hacia el lado del tinto, porque permaneció en contacto ese líquido con la uva y la pulpa más tiempo, versus una botella francesa Sí, de Provence, sí. que se caracterizan por tener unos colores más pálidos, unos rosados incluso los más pálidos que tenemos en variación de vinos rosados. Este caso es un vino espumoso, pero se ve esa diferencia. ¿Qué sucede en un diferente ahí? Es exactamente eso entonces. El contacto que tuvo el vino Provence versus el vino Enate de Somontano. Es el contacto finalmente lo que hace, lo que le da el color al vino. La tendencia hoy en día en el mundo griego es que los rosados sean más de este perfil, de rosados más ligeros, Más rosados salmón. más tenues, más salmón, más piel de cebolla. Es un rosado muy provenzal. De hecho, este rosado que tenemos acá, francés espumoso, Que es incluso de el la color Provence. tiene, digamos, esa denominación importante y es un rosado Provence, es un color característico. Sin lugar a dudas, ese es el color característico. Sin embargo, de hecho, ya este tipo de rosados, más intensos, más pétalo de rosa, más tono cereza, son rosados un poco más raros de ver. Sí. No porque no sean mejores, no porque no sean tan buenos como los rosados pálidos, sino que la tendencia en el mundo es que las bodegas están yéndose por el lado del estilo de los rosados más provenzales. Quieren un rosado más pálido, quieren un rosado un poco más ligerito. Generalmente, Lore decía ahorita algo de este vino y es un rosado con alma de blanco y cuerpo de tinto. Suena muy poético, pero tiene mucho sentido en el proceso de elaboración y en el estilo del vino. Sí, porque hablamos entonces de vinos que tienen unas acideces, digamos, un poquito más controladas, vinos frescos y la tendencia de consumo a nivel mundial, digamos, que acompaña mucho los momentos del año con épocas calurosas y es vinos y esa frescura que enmarca un montón de características es lo que evoca esta palidez también. O sea, digamos que la tendencia es que la gente asocie
la palidez con frescura y facilidad de tomarse, Claro. mientras que vemos una complejidad asociada a un vino tinto que tiene las expresiones de ese contacto que permite conservar esa parte o esa estructura de lo que es un vino tinto, pero también aportando esa magia de lo que es la acidez y frescura de un vino blanco. Claro, y ahora que, perdón Lore, ahora que hablamos de rosados es importante hacer una aclaración y esto es fundamental tenerlo clarísimo. Y es que el color del vino no no significa el sabor del vino. Es decir, el color va por un lado en un proceso de elaboración y el sabor tiene que ver con otro proceso de elaboración. Como decíamos ahora, el color tiene que ver con la maceración y el sabor, dulce o no, tiene que ver con la fermentación. Entonces, importante que tengamos algo en cuenta. Algunas personas a veces creen que el rosado, entre más rosado, más dulcecito. Entonces asocian el Sí. color intenso con el sabor intenso, pero especialmente dulce. No tiene absolutamente nada que ver. El color tiene que ver con maceración, el sabor tiene que ver con fermentación. Entonces, de hecho, casi ningún rosado es dulce, casi todos son secos. ¿Existen rosados en el mundo dulces? Sí, claro, pero básicamente el estilo de vino que más se hacen en el mundo son vinos secos. Y hablamos de vinos dulces rosados, que también lo he visto en lo que consumo pues, en el día a día, y es, hay una denominación pues, o un origen muy importante que es California en el tema de los rosados más dulces, con una cepa muy, digamos, autóctona, que es la White Zinfandel, que representa todos estos productos altamente dulces, que es como muy específico y autóctono de los vinos rosados americanos. Entonces encuentro los Chotterham, por ejemplo, en nuestro portafolio, vinos, algunos de ellos con perfiles de dulzor un poco más elevados. Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que ahora nosotros conocemos un rosado que son los famosos white. Entonces, white Zinfandel, white Merlot, white no sé qué. Es decir, se pueden hacer con cualquier uva, pero les llaman white porque se hacen en un estilo muy parecido al estilo de los blancos. Y básicamente ese tipo de vinos generalmente tienen una sensación un poco más O dulzoncita. sea, Son hablamos de casi que White Zinfandel semidulces. no como cepa, sino como proceso. La Como cepa es proceso, Zinfandel. exactamente. La La cepa cepa es es Zinfandel Zinfandel, y el ok. término white viene arraigado por el proceso de elaboración, que es más de un estilo parecido al blanco. Bueno, los rosados todos se hacen como muy parecido al estilo de los blancos, como los blancos, pero en este caso ese término white, no solo por la frescura, sino también por la sensación de dulzor, porque casi todos son semidulces, viene pues como dado por esa expresión. O sea, hablamos de cepa Zinfandel y White, digamos ese complejo de White Zinfandel de un proceso específico Elaboración. de elaboración. Exacto. Clarísimo. Incluso ese White Zinfandel que estás hablando de nosotros de Cered Home es abocado, porque ya tiene bastantes, pues, para mi gusto, por ejemplo, bastantes gramos de azúcar por litro. Creo que se alcanza los 28, 28, 30, sí. por ahí. Está como 28, entre 30 gramos 20. de azúcar por litro. Perfecto. Entonces, entendiendo este mundo de los rosados, hay una duda que surge y es, tanto los vinos tranquilos como los vinos espumantes, el mundo espumoso, tienen las tres variaciones. Tenemos blancos, tintos y rosados en ambos universos. Obviamente, la parte de espuma nos genera ahorita pues como muchas dudas, pero vamos a hablar de ella. Tenemos hoy en día un producto, hablemos un poquito de estas notas de este nate, porque tiene tanta lógica su color con su proceso y sus notas, y qué es lo que lo hace tan diferente. Pues imagínate, Grego, que a pesar de que seguimos en España, ¿m? Y en España tiene sus uvas autóctonas, esta región exacta, que es Somontano, sí tiene, pues digamos, como el beneficio La de libertad. la libertad de poder sembrar uvas francesas en esta zona. Y se dan muy bien porque están ahí en todo la frontera. Aparte, el señor Javier, que es Jesús, perdón, que es el enólogo de Enate, estudió en Burdeos. Entonces él lo que quiere hacer esta bodega es hacer vinos, o sea, se hacen vinos españoles Con influencia francesa. con influencia francesa. Pero entonces aquí tenemos un vino rosado con una maceración intensa del Cabernet Sauvignon. Entonces los vinos rosados se hacen con una maceración por horas y se retira el ollejo. ¿Sí? Se macera y se retira el ollejo. Entonces, dependiendo del color que queremos obtener, así es la maceración. Entre ¿sí? más tiempo, más concentración de Más color. concentración de color. Entonces, obviamente, si tenemos un Cabernet Sauvignon tinto, vamos a tener notas ¿a qué? A pimentón, vamos a tener notas a pimienta, vamos a tener notas muy duras, pero aquí
es especiadas. totalmente diferente. Es totalmente diferente. Aquí tenemos mucha cereza, mucha fruta roja. Sí tenemos un pimentón, pero rojo, muy maduro. Y la especia sí se deteriora muchísimo. ¿Por qué? Porque se retira el ollejo y se deja Sí, no es simplemente por ese suficiente aporte de para que esas color. notas alcancen a permear el líquido. Exactamente. Y obviamente hay que tomarlo frío, Grego. Listo, entonces volvíamos a esa pregunta, es importante entender, hablamos de, como recapitulando un poquito, hablamos de vinos tintos, sugerencia de consumo en temperatura entre los 14 y los 18 grados centígrados. Hablamos de un vino tinto, perdón, de un vino rosado, ¿en qué rangos de temperatura es su consumo ideal? De 6 a 8, O sea, hablamos de una temperatura fría, templada, fría. que permita disfrutar pues del producto y por eso es tan impresionante ver los momentos en los que se consume un vino rosado versus un vino tinto. El vino Y- rosado es, yo creo que ese acompañante del verano perfecto, ese acompañante de la tarde calurosa, ese acompañante del tardeo, con unas características que juntan lo que tú decías, lo mejor de los dos mundos de blanco y tinto y me permiten a mí disfrutar un producto que me da frescura por su temperatura y por su calidad de producto, pero también evoca ese veraneo y esa parte de disfrute como y frescura más que cualquier cosa. Ahora hablabas tú de las copas. Por ejemplo, muchas personas me preguntan, Lore, ¿por qué el blanco y el rosado se sirve más bajito que el tinto? O las copas son más pequeñas. Si ustedes notan, por ejemplo, la copa de vino tinto siempre la servimos más o menos acá. Tú puedes disfrutar un vino rosado en una copa de tinto tranquilamente, pero la servimos más corta porque la cámara de vacío hace que no se caliente tan rápido. ¿Sí? Entonces que permanezca mucho más tiempo frío, entonces obviamente son 2, 3 traguitos y se terminó para poderlo disfrutar a la temperatura correcta. Ahora, los rosados, ¿qué pasa con los rosados? En un tiempo, hace mucho tiempo atrás, decían que, ay, pero el rosado sí es un vino, porque por ejemplo en España era súper mal visto un vino rosado, o sea, Satanizado. eso era satanizado, eso no es un vino, ¿qué tal? ¿Cómo se les ocurre? Pero ahora se ha vuelto uno de los mejores maridajes. ¿Por qué? Porque, bueno, tú vas a comer carne, yo me voy a comer un salmón, Andrés se va a comer entonces un ceviche de camarón. ¿Qué vamos a hacer ahí? Él va a pedir, yo voy a pedir un rosado, tú un tinto y él un blanco. Pues no, vamos a pedirnos un rosado, que va muy bien con todo. Por ejemplo, este rosado tiene la fuerza para tener y poder disfrutar muy bien una carne, Un queso fuerte, un queso unos fuerte, unos madurados. madurados, tiene la frescura para el ceviche y tiene muy bien como esos aromas a rosas, a frutos rojos, que le va muy bien al salmón. Y es suficientemente suave en el sentido de el consumo que me permite tomarlo sin tener que acompañarlo con nada. Entonces también, si no vamos a comer, opción súper ganadora para disfrutar de un vino que consumimos frío, que nos da frescura y que inmediatamente puedo percibir como esa calidad sin tener que acompañarlo con nada porque tiene ese balance pues como tan ideal. Y está Así perfecto es. en toda ocasión. Y yo quiero agregar algo antes de que cerremos el tema de los rosados. Y es una cosa que tiene que ver mucho con la sociedad hoy en día en la que estamos y que a veces encontramos ese estereotipo de los vinos y que se asocian vinos con géneros, se asocian vinos con momentos en el día. Y que uno Sí, de dice, manera muy arbitraria. claro, absolutamente. Y uno dice, los rosados son para tardear, los rosados son para comiditas ahí sencillas, Sí, los o para las rosados no son niñas. vinos, los rosados son para las niñas, para las mujeres. Y básicamente uno se encuentra en este mundo tan complejo de los rosados, tanta versatilidad, porque los rosados son versátiles. Esa es la palabra que deberíamos ubicar para un vino, para los rosados en general. Son versátiles, tienen un poco de blanco, pero tienen un poco de tinto. Se toman fríos como un blanco, pero no tienen tanta acidez como el blanco, aunque tenga acidez, no tiene tanta astringencia como el tinto, pero tiene fuerza y cuerpo que le da la uva tinta. Entonces, Y por eso hay es como que que una cosa muy interesante ahí. cuando interactúo alguien pues de mis amigos o de mi círculo social me pregunta, digamos, con qué vino empezar, me gusta, no es que sea lo correcto, pero me gusta recomendar un vino rosado por esa misma razón, porque es un vino que a través de ese balance de ambos universos blancos y tintos es un primer acercamiento súper ganador para alguien que no haya consumido la categoría, Sí. porque no me distancia de los impactos de acidez de un blanco de pronto de algunos de los blancos o del cuerpo de uno de los tintos, simplemente me da un poquito de ambos mundos, pero me permite disfrutarlos sin tener que ir pues como a tantos extremos. Creo que es ese balance y por eso para personas que no son consumidores de vinos, el vino rosado es una muy buena opción porque permite disfrutar del balance de esos dos aportes del tinto y el blanco. Entonces siempre intento a alguien que me pregunta
vení, yo no tomo nada de vino, pero quiero probar un vino. Intento regularmente ofrecer un rosado o ofrecer también, puedo ofrecer productos que no tengan extremo, digamos, fortaleza ni sean muy difíciles de tomar o que no tengan mucha acidez, porque son características que el tiempo va mostrando el disfrute, pero que en primera instancia, si yo pruebo un vino excesivamente ácido o un vino excesivamente astringente, pues puede generar un poquito de rechazo. Entonces, lo ideal de este mundo es empezar con sabores un poquito más flexibles e ir enamorándose y explorando de a poquitos. Entonces, siempre uso el vino rosado como referencia de esa introducción al mundo del Y vino. una cosa importante, para desmitificar un poco el vino, porque también un poco lo que estamos haciendo en este ejercicio es desmitificar también un poco el vino. Un poco no, mucho. Y es, no, los rosados no son dulces. Es más, No. hay muy pocos rosados Y dulces, la los gran mayoría blancos, son y no secos. todos los blancos son ácidos. No, no, no. Absolutamente. Y no todos de los acuerdo. tintos tienen fortaleza y cuerpo y todos tienen, digamos, esa astringencia marcada. Exacto. Entonces, es por eso que conocer es importante, no por dármelas de conocedor, sino porque a medida que yo sé qué cepa trae, qué aporta esa cepa, qué tipo de vino es, qué tipo de producto es, puedo garantizar que encuentro el azúcar que quiero encontrar, el dulzor que quiero encontrar, la acidez que quiero encontrar, pero no necesariamente el tinto es pesado, el blanco es ácido o el O el rosado es rosado dulce. es dulce. Así es. O sea, Así cada es. universo tiene sus variaciones y por eso existen estas legislaciones y limitaciones que hablan de la cantidad de azúcar por litro que pueden estar presentes tanto en los tintos, blancos, rosados y espumosos, sin excepción alguna. O sea, hay variaciones de nivel de acidez y todo eso según el vino. Entonces es muy chévere aprovechar esto. Voy a preguntarles, no hablemos de rosados, pero ¿cómo hablamos de ese dulzor? ¿Cómo el mundo del vino evalúa un vino dulce, un vino ácido, un vino seco, un vino semiseco? ¿Cómo está categorizado esto? Porque es importante que lo conozcamos, que se puede dar en todos los tipos de productos, no solamente en uno o en otro. Hay una cosa importante, Grego, y es que primero hay que dar un dato, que este dato es estadístico, y sucede que la gran mayoría de vinos que se hacen en el mundo, en los países productores, como queramos llamarlo, cualquier país productor, la gran mayoría de vinos que se hacen son vinos secos. Recordemos que un vino seco es un vino que está técnicamente, entre 0 y 5 gramos máximo de azúcar por litro, Que es relativamente poco. que es relativamente Nada. poco, que es casi imperceptible en boca, ¿cierto? Ahora, la gran mayoría de vinos que se hacen en el mundo son vinos secos por dos razones. Por un tema de tradición y estilo en los países productores, y en segundo lugar, por un tema de gastronomía. Entonces, la gastronomía, generalmente los vinos secos, blanco, rosado, tinto o espumoso, generalmente realzan mejor el tipo de plato que uno tenga en la mesa. Y se da mucho con la historia del vino, los vinos de alto impacto en historia, digamos, de décadas y décadas de historia, cuando hablamos de estos productos, mantienen mucho, digamos, ese estilo, pero cuando hablamos de producciones un poquito más modernas, ya empezamos a ver esas otras clasificaciones, productos que están hechos para un público de pronto un poco más juvenil, que históricamente no tiene contacto con la categoría de vino, sino es consumidor, y empiezan a surgir estos siguientes niveles que quiero que discutamos, cómo van subiendo de nivel de dulzor. Bueno, Grego, ahí van subiendo de nivel de dulzor en la medida el periodo de fermentación, ¿sí? Porque cuando no dejamos que las levaduras se consuman todo el azúcar, entonces frenamos la fermentación y asimismo queda el vino con un azúcar residual. Y usualmente un azúcar residual un poco más alto y grados alcoholimétricos un poco más bajos. Ahora, por ejemplo, cuando iniciamos, Andy contó algo y era, para la clasificación de que entre en el mundo de los vinos, debe de ir de 8, O sea, el mínimo es a 8 grados de alcohol. mínimo 8 grados de alcohol, máximo 15.5, 16 grados de alcohol, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que, por ejemplo, el lambrusco tiene 8 grados de alcohol, ¿cierto? Pero 50 gramos de azúcar por litro. Entonces, siempre nos 10 vamos... veces más que un vino seco. Claro, entonces siempre nos vamos a guiar por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí estamos tomando 14 grados de alcohol en enate rosado. O sea que podríamos decir de manera no certera, pero de manera, pues digamos, como análisis, que los vinos Más con alcohol, menos menos- azúcar. con menos grados de alcohol tienden a tener un nivel de dulzor un poco más alto y los vinos con grandes cantidades de alcohol o mayores cantidades de alcohol hasta los rangos de 15 tienden a tener un nivel de dulzor mucho más bajo. En términos generales, Hablamos de la generalidad. Exacto, haciendo una aclaración, y es que cuando ya hablamos, que eso lo hablaremos más adelante, cuando ya hablamos de vinos generosos o fortificados, Ah, sí, ya son claro. vinos que pueden ser dulces,
con mucho grado de alcohol, pero por lo que explicábamos ahora era Que se la le adición de adiciona, aguardiente de el sí, vino. no por su aguardiente. proceso Exacto. natural, sino porque se Exacto. interfiere con el proceso regular del producto. Pero, por ejemplo, sí es algo porque cuando, por ejemplo, uno le está dando la explicación a las personas y uno les dice, no, lo que pasa es que este es un vino semiseco, ¿no? Pero es que ¿dónde dicen la botella? Es que no sé. Entonces, para que, por ejemplo, esa invitación que les hace siempre a las personas a Dislicores, a las 41 tiendas que tenemos en 18 ciudades del país, es acérquense y primero, siempre van a tener a alguien que los atienda súper bien. Y segundo, si están en otro lugar que no sea de licores o están perdidos en el mundo, giren la botella, busquen el grado de alcohol. Mientras más alcohol, ya teniendo en cuenta que el máximo es 16 y el mínimo es 8, entonces ahí se van guiando los grados de azúcar. Con esas proporciones. Porque algunos vinos, igual las etiquetas son demasiado buena guía porque hay unas etiquetas que tienen parte de historia, pero también hay unas que caracterizan muy bien estos niveles. Hay unas que indican los niveles, hay unas que no, depende pues, de los estilos y de los orígenes, pero la información de la contraetiqueta nos habla mucho del producto y vale la pena pues muchas veces revisarla, tanto para conocer de la historia como para acercarnos a conocimiento de estos datos. Lo que sí está claro, Grego, es que entre los vinos tranquilos y los espumantes, o sea, vinos tranquilos, espumantes y generosos, pues los generosos son los que más tienen alcohol, es porque se le adiciona el brandy, pero entre los tranquilos y los espumantes, los que más tienen azúcar son los espumantes, ¿sí? Entonces hablamos de seco, semiseco, semidulce y dulce. Tenemos, digamos, cuatro momentos. Hablamos de seco hasta 5 gramos Hasta de alcohol 5. por litro. Hablamos de semiseco, ¿de qué rangos? Semisecos pueden ir generalmente de 5 a 15. De Luego semidulces luego. semidulces, que era lo que decía ahorita, Lore mencionó una expresión que era abocados, que son esos vinos generalmente de 15 a 50, que decimos abocados, que tienen más o menos ese rango, y que cuando hablamos de vinos, perdón, dulces, ya son vinos que superan los 50 gramos de azúcar. 50 más por gramos. litro. Entonces, Esto aplicado, Grego, perdón, a el estilo de los vinos tranquilos, es decir, esta si hablamos de clasificación aplica para vinos tranquilos, porque la clasificación de espumosos es otra sí, clasificación. cambia Totalmente su diferente. clasificación completamente y también el contenido de azúcar porque su proceso realmente versus la producción y el proceso de un vino tranquilo es dentro de ese mundo de los vinos es donde encontramos un montón de sorpresas y variaciones que realmente sí vale la pena que Exacto. hablemos pues súper detalladamente de eso. Entonces, hablando de el mundo del vino, terminamos con el vino rosado y vamos a pasar al mundo de los blancos. Bueno, hemos recorrido bastante en este mundo del vino, hablamos un poquito de la historia, hablamos un poquito de ese proceso productivo, hablamos de vinos tintos, hablamos de vinos rosados, hablamos de vinos tranquilos, hablamos de todo ese universo y vamos a pasar en la parte de vinos tranquilos a un vino blanco. Entonces, contemos un poquito, primero, qué nos estamos tomando y segundo, qué es un vino blanco, cuáles son sus características y entender un poquito de ese proceso productivo, de dónde vienen esas uvas y entender el producto como concepto, que para mí es un mundo un poquito nuevo, lo debo admitir, no era consumidor de vinos blancos y de poco a poco he empezado a consumirlos. ¿Y qué no te hacía consumir esos vinos blancos, Diego? Creo que hay unos mitos importantes a discutir acá y es el tema de la percepción de que emborrachan más, ¿cierto? ¿Por qué? Que uno lo escucha muchísimo. Pucha, es que el vino blanco me emborracha mucho, es que el vino blanco normalmente me emborracha más. Que me di cuenta, puede haber cierta verdad sobre eso, Sí. pero no por las razones que creemos, sino porque creo que su frescura y la calidad del producto y la delicia que es tomarlos puede que haga que uno consuma un poquito más cantidad y más rápido. Yo creo que es el mismo mito que hay en cuanto a, pero es que el vino da un guayabo. O el ni vino tinto me da berraco. sueño. Ajá. El vino tinto, o sea, el vino es un relajante, ¿cierto? Si te relaja, entonces sí puede ser causante de como que te relajes un poquito y estés así somnoliento, ¿cierto? Con la primera copa, con la segunda ya te vas sintiendo mejorcito, tan. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el vino no es que dé más guayabo, sino que tú le tienes más confianza. Entonces, por ejemplo, hablando del blanco, tú estás con un climita chévere, cálido, el vino está frío, a una temperatura súper adecuada, como tenemos este Mar de Frades ahorita, súper rico. Entonces, claro, tú con calorcito te tomas una... Uy, cómo está de rico. Sí, me voy hidratando más rápido. Claro. Entonces, mientras que te vas hidratando, te vas deshidratando. Y ahí es donde entra la prenda
o la rasca un poquito más fácil. Y también entender que para mí era súper, como lo hablábamos anteriormente, y es, de pronto tenía mal asociado un tema de acidez con la categoría de los vinos blancos, y me di cuenta que es que esto es completamente falso. Es que ahí sí existen esas acidez, digamos, de los productos ácidos, pero encuentro una variación, digamos, un mundo sin fin de orígenes que permiten unos productos no todos ácidos. Incluso entendiendo eso, ya he aprendido a disfrutar la acidez de un vino blanco. Entonces contemos un poquito de este. Puntualmente este tiene unas características especiales porque hablamos de la costa española, hablamos de un vino que su misma botella evoca mar, Sí, claro. que evoca frescura, pero no solamente eso por la estética y el diseño, sino que su cercanía al mar garantiza unas notas muy específicas en este La producto. influencia marítima que llaman. Entonces, aquí tenemos, vamos a explicarlo entre los dos, Andy, ¿ok? Sí, hágale. Claro, claro que sí. Dale. Entonces, aquí tenemos una uva que es la uva albariño, uva gallega, uva de, como tú dices, de esa parte de España que tiene esa influencia marítima, solamente tiene esa denominación de origen de Rías Baixas, ¿sí? Es muy claro por qué, porque es que cuando hablamos ahí volvemos al viejo mundo, y en el viejo mundo, por ejemplo en España, que estamos ahorita, es más importante hablar de zonas que de uvas. Cuando hablamos de Rías Baixas, yo inmediatamente pienso en un albariño, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de Rueda, yo inmediatamente pienso en una uva verdejo. Cuando hablamos, por ejemplo, Rioja y Tempranillo. de Rioja, pero en Rioja la uva blanca es Viura. En blanco es Viura. Sí, entonces, hablando pues de los vinos blancos. Y aquí tenemos un albariño que se considera uno de las uvas más ácidas del mundo, ¿cierto? Pero cuando lo tenemos en la temperatura adecuada, y incluso esta etiqueta es súper especial porque cuando lo tenemos caliente es normal, pero cuando lo tenemos en la temperatura adecuada aparece un barquito en la etiqueta De que un nos azul cuenta, pálido. sí, que nos cuenta que ya está listo para consumir. O sea, apenas aparece, después de pasarlo en la cubeta de hielo, aparece el barquito y eso nos indica que el producto está en temperatura ideal para consumir. A consumir. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pasa que ya el vino, esa acidez se vuelve deliciosa, porque yo siempre, por ejemplo, le digo a la gente, imagínate la acidez de cuando muerdes una manzana verde, de cuando te tomas un jugo de naranja. Que aparece como una, no sé si la palabra sea la cremosidad o la, como que es más suave, es ácido, pero Y te hace salivar, sí. pero entonces ahí te comes un pedacito de liche. Entonces ahí esas mezclas van como evocando, no es que el vino tenga todas estas cosas introducidas adentro, tiene que ver claridad, solo que dependiendo del lugar donde se siembre y del tipo de uva va a dar este tipo de características. Para que yo siempre hago como un ejemplo para que lleguemos ahí. En Colombia tenemos una fruta que tiene muchas variedades, y es la guayaba. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿quieren jugo de guayaba? Mucha gente me dice como que, ay, no, qué pereza. ¿Se imaginan el juguito de guayaba rosada, el dulce? Sí, porque no hacemos las preguntas correctas si hablamos de una guayaba freijoa, si hablamos de una guayaba Arazá. roja, si no hablamos de guayaba como una generalidad, y es donde de pronto se nos va a lo que conocemos de esa categoría, pero no necesariamente a un producto específico. Y lo mismo pasa con el vino grego. ¿Quieres un vino? No, es que no me gusta el vino blanco, pero ya probaste uva albariño. Ah, pero si yo se la vendo como la uva más ácida del mundo, entonces de pronto lo voy a echar, la persona como que va a decir, no, no quiero rechazo. tanta acidez, pero si nos tenemos la temperatura y lo sabemos consumir, es mucho mejor. Ahora, Andy, por favor. Bueno, entonces vamos retrocediendo un poquito. Tenemos una característica importante de este vino y hablamos del mar y sus orígenes, pero un vino blanco en su proceso productivo lo habíamos hablado ahorita. Entonces partamos de una realidad, y es que de todas las cepas tintas se pueden hacer vinos blancos, pero no de ninguna cepa blanca se pueden hacer vinos tintos. Jamás. Entonces entendemos que un vino blanco puede venir tanto de uvas tintas como de uvas blancas. Entonces empecemos a explorar un poquito ese mundo y entender la producción. En términos generales, Grego, los vinos blancos tiene una cosa que a todos los hace muy característicos, y es la frescura, la acidez, porque hay un poco más de concentración de un ácido que está, bueno, los vinos tienen muchos ácidos, blancos, rosados o tintos, pero hay un ácido que predomina mucho en la pulpa de la uva, que se llama ácido tartárico. Que está en el que muchas predomina. frutas colombianas también. Como en la manzana verde, por ejemplo. Exactamente. Tamarindos, hay Ajá. ciertas frutas que Exactamente. tienen pues... Pero también tiene ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico, ácido succínico. Bueno.
El tema es que en general los vinos blancos, siempre una característica muy marcada de esos vinos, en general, aquí estamos probando un albariño de Mar de Frades, albariño que es la variedad de uva, muy salina por la cercanía al Atlántico, por su influencia marítima, ya sea a través de los vientos que refrescan los viñedos o a través de los suelos cuando la planta absorbe a través de sus agua. raíces salinidad. Entonces se siente saladito. Si no lo han probado, pruébenlo porque albariño es de las pocas uvas en el mundo que tienen esa sensación literal salada, o sea, se siente salado el vino. Por lo que estamos explicando. Bueno, aquellas uvas que se cultivan en esas regiones marítimas tendrán una influencia parecida, pero albariño básicamente es única en su género. Sin embargo, en términos generales, los vinos blancos siempre, dijimos ahorita, o decíamos que se elaboraban generalmente sin la piel, sin el ollejo, pero este vino, especialmente una parte de este vino, tiene contacto con la piel. Y no solamente eso, otra parte, todos los racimos, así tal cual como uno los coge del viñedo, los tira al tanque. O sea, incluyendo los tallitos y todas esas Todo cosas que eso. pueden aportar. Lo que llamamos escobajo o raspón generalmente. Y entonces, digamos que la enóloga pensó en esto porque quería que este vino tuviese un poco más de fuerza, pero también que esa sensación vegetal también apareciera en el vino y no se opacara tanto por la salinidad del vino ni por la acidez, porque albariño generalmente es una uva que tiene una acidez elevada. Con el muy objetivo de fresca. balancear con otras características la acidez del albariño. Exacto, y es como juegan los enólogos cuando tratan de hacer un vino en donde las características, por eso es que es tan complejo elaborar un vino y por eso un vino no simplemente es un fermentadito de uva, sino que detrás de hacer un Hay vino muchas hay una decisiones. cosa, hay muchas Gastronomía decisiones. líquida, le llamo yo. Sí, hay decisiones en demasiadas cosas, desde el momento en que siembro, cómo siembro, orientación del viñedo, la altura del viñedo, en qué tipo de tierra. O sea, son tantas Cómo se decisiones que... siembran las parras, en vaso, en espaldera, cómo lo clarifico, porque ya que venimos con un vino vegano, por ejemplo. Cómo hago control de pesticidas, cómo hago pues control de pestes, cómo hago absolutamente todas esas decisiones que uno no cae en cuenta que hay que hacer, hacen que al final del producto, cuando abramos una botella en nuestras casas, pues sea la expresión literal de un creador o un enólogo que es ese maestro que toma todas esas decisiones para garantizar ese producto. Claro, ahora que hablas de ese tipo de no solo de vinificación, sino también de cultivo de la vid, estas uvas, bueno, tuve el privilegio de estar ahí en el viñedo y ver el mar al frente, el Atlántico, cuando estuvimos en Rías Baixas, en Galicia, donde está ubicada esta denominación, y lo que hacen es cultivar la vid, la planta, en pérgola. O sea, de arriba hacia abajo, caen las vides. Caen las Generalmente vides. la cultivamos en espaldera, ¿cierto? Que es Entonces, verticalizada, o sea, que crece de arriba hacia abajo. exactamente, y se puede obviamente ver el racimito, pero mucho más abajo, cercano al suelo. Pero en este caso, en pérgola, está el viñedo a una altura de 1 metro más o menos, un poco más tal vez, y se cultivan esas regiones que son muy marítimas, precisamente porque la vid puede sufrir de algunas enfermedades, sobre todo fúngicas. Entonces, para que la vid tenga más aireación, se cultiva desde arriba hacia abajo, como un poco hacemos en Colombia, por ejemplo, en algunas regiones. Que eso también productoras aumenta de el vino. contacto con ese aire que viene con, digamos, influencias marítimas, que son toda esa influencia salina que Exacto. fluye pues por el viñedo. Y ahí es donde hay Exacto. que mirar los microclimas, los mesoclimas, los masoclimas, todo, los macroclimas, perdón, ahí es donde hay que generalizar todo y jugar con eso para que este líquido perfecto que lo consumimos en la copa quede bien. Sí, yo creo que nos va a tocar hacer 1000 capítulos, estamos pendientes porque ahí vamos viendo a medida que conversamos que esto es, digamos, mundo. una generalidad que podemos utilizar como bases del conocimiento, pero hay variaciones y decisiones que se ven de maneras diferentes en demasiadas partes del universo y nosotros hablamos del universo del vino, pero ¿qué es la diferencia? Por ejemplo, en uno de los productos que tenemos es un cabo de horno que está, digamos que lo más sur que se puede llegar para el cultivo de vinos. ¿Cuál es esa influencia y la diferencia de la influencia que tiene la misma influencia del mar en un mar de Frades? Hablamos de Cabo de Hornos como el lugar donde el mar está más revolcado, donde hay influencias de vientos altísimas de la Antártida, y también hablamos de una influencia marítima en el norte de España, pero con unas influencias de un mar diferente, de una velocidad de viento diferente. Y esa solamente decisión, así los dos estén en el mar, exposición a las, digamos, salina, el perfil de producto es completamente Totalmente diferente por diferente. su origen, por su cepa, por todo. Entonces, eso es, digamos que es un mundo que nos toca hablar de muchas cosas, pero entendiendo el vino blanco, vamos otra vez a esas preguntitas básicas. ¿En qué temperaturas lo consumimos? Y hablemos de las copas un poquito. Ahí, Grego, es la misma temperatura del rosado.
de 6 a 8 grados de temperatura, frío. Ahora, tenemos los vinos que no tienen paso en barrica y tenemos los vinos blancos que tienen paso en barrica. Por ejemplo, en Nate, la bodega Nate nos regala un vino que se llama fermentado en barrica, así se llama, y tiene un método que se llama método de ¿cómo es que se llama este método, Andy? Estamos hablando de la elaboración de nate fermentado en barricas, Sí, donde se hace batonnage. el batonnage. Entonces, el método batonnage, que es la remoción de las lías, ¿cierto? Entonces, ahí nos da mucha más complejidad, mucha más mantequilla, porque es a partir de una uva chardonnay. Entonces, ahí no le podemos bajar tanto la temperatura porque se nos va a esconder esa mantequilla, se nos va a esconder esos cereales, se nos va a esconder todo eso que ella nos quiere regalar, esa fruta tan madura, porque a pesar de que son blancos igual, entonces aquí tenemos fruta muy madura, como por ejemplo una piña muy madura, el banano, tenemos por ejemplo un durazno muy maduro, frutas de hueso, y aquí por ejemplo en Mar de Frade ya tenemos manzana verde, tenemos ya más frescos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de estos productos que tienen o su fermentación o paso por en la barrica, regularmente entonces estos productos tendemos a consumirlos en unas temperaturas un poco más altas Más altas. que aquellos productos o vinos que tenemos que no tienen ese paso por barrica, que lo que queremos es unas temperaturas un poquito más De los bajas. blancos que pasan en barrica, los tomamos a una temperatura más elevada y en copa de vino tinto. Más o menos ¿de qué temperatura? A una temperatura aproximadamente entre 12 y 13 grados. Ok. ¿Sí? Y los blancos que no tienen paso en barrica de 6 a 8 y en la copa de blanco que es más pequeña para que conserve mucho más el frío. Y en todos los escenarios igual mantenemos la regla de un servicio, una copa un poquito menos alta, servimos menos cantidad de producto para consumirlo a la temperatura ideal. Sí, igualmente. pero en el que tiene paso en barrica, en el blanco que tiene paso en barrica, sí podemos utilizar copa de vino tinto. Y podemos servir un poquito más. Sí, claro, porque tiene muchas más características que expresar porque ya tuvo paso en barrica. Listo, yo creo que en cuanto a los vinos blancos, tenemos, digamos, un icono. Para mí esto es uno de los productos en los cuales pude encontrar amor por el mundo de los vinos blancos. ¿Cuáles son esas características del vino blanco que ustedes recomendarían o dirían para alguien que no es consumidor de la categoría, porque un vino blanco también puede ser un muy buen lugar para empezar en el mundo del vino? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En el mundo de las uvas, y vamos a mencionar unas 5 o 6 que son las más conocidas, uno tiende a pensar que todos los vinos blancos, como esas ahora, claro, cuando no conocemos mucho el mundo del vino, todos saben igual, todos son muy ácidos, todos son muy secos, todos son muy amargos, y que todos tienen una característica parecida y realmente se diferencian mucho y hay sensaciones muy diferentes dependiendo de la variedad de uva con la cual se elabora el vino, pero también con el tipo de vinificación, con la región, con el clima, tal. Pero cuando hablamos ya en general de las uvas, o en particular precisamente, específicamente de cada uva, cuando uno quiere empezar en el mundo del vino grego, es importante empezar no, por ejemplo, con un tipo de uva de esta, que tiene mayor acidez y salinidad, porque probablemente no conozco mucho esa sensación, va a chocar un poco, va a ser agresivo. Entonces empiezo con una variedad de uva de pronto más untuosa, de pronto más mantequillosita. Y hablamos como de los que más se conocen, hablamos de Sauvignon Blanc y Chardonnay, diría yo, por los que más contacto he tenido, digamos, los más conocidos o populares en el mundo del vino blanco. Claro, que esas uvas, por ejemplo, cuando uno piensa en tener sensaciones que no te marquen tanto el paladar en acidez, entonces empezar por Chardonnay, por Viura, por uvas que no tienen, por ejemplo, un Pinot Grillo, por ejemplo, un Torrontés que es súper aromático, pero que la acidez es media baja. Entonces estamos hablando de uvas para uno entender el mundo del vino, no desde esa acidez elevada y notas cítricas muy marcadas, sino de una sensación un poco más floral y más amigable. Y ya hay uvas que arriba, digamos en general, tienen una sensación más ácida, como de fruta más verde, más cítrica, más marcada en acidez, que ya hablamos de Sauvignon Blanc, los albariños, estamos hablando, Viognier, por ejemplo, es una uva que tiene mucha intensidad, y muchas otras que podríamos pues enumerar acá, pero que hay una cantidad de cosas por decir, pero que en términos generales yo creo que la uva Chardonnay se presta mucho para empezar en el mundo del vino, la Pinot Grillo, la Torrontés, que nos ayuda mucho a acercarnos, Gewürztraminer. La Gewürztraminer creo que es alemana. Sí, y es muy buena para acercar a las personas al vino, y la tenemos nosotros en presentación de bodega en Nate, sembrada en España, que da unas características espectaculares. Yo creo que me gusta hacer un comparativo, y es entender las acideces, las notas fuertes, no como buenas ni malas,
sino es como el par de, igual que cuando empiezo, no sé, con la comida picante, para no generar rechazo y no quedar odiando un plato picante, pues empiezo con niveles suaves y voy experimentando hasta qué niveles quiero ir llegando. No es cuestión de negativo o positivo, es cuestión de gusto y cuestión de hasta dónde quiero llegar. No está mal empezar a lo más fuerte y bajar a lo más, pero digamos que como consejo general, sí es importante características un poquito más, menos impactantes que permitan que yo disfrute el producto sin irme a los extremos. ¿Sabes, Grego, que yo tengo, por ejemplo, un tip? Nosotros somos un país no somos un país vitivinícola, somos un país cafetero, ¿cierto? Cuando una persona llega, lo que pasa es que yo de vinos cero, no entiendo nada, pero ¿te gusta el café? Me encanta el café. ¿Cómo te gusta el café? No, a mí me gusta un expreso bien, o sea, toda la extracción del café. Ah, ok. O sea, ya Tienes un sabemos de qué paladar que perfil soporta, fuerte. ¿cierto? A mí me gusta el café clarito, Con con un azúcar. poquito de azúcar y más leche que café. Ah, entonces venga, lo guío por este lado. Entonces es una manera también De entender la tolerancia de a esa. entender la tolerancia del paladar, porque esa persona que se toma el café con azúcar, poco café, más leche, o clarito, sin leche, pero clarito y con un poquito de azúcar, esa persona no tolera alto picante ni te va a tomar un Cabernet Sauvignon pasado en barrica. Sí, Ni te va a porque, tomar un albariño. porque no busca esas fortalezas y esos cuerpos que trae, pues lo que trae realmente ese tipo de productos. Eso es también una muy buena comparación, porque entendemos así. Por eso digo que recomendar un vino es cuestión de hacer las preguntas correctas y no de irnos directo a decir, este es el vino que te necesito. Las preguntas correctas nos llevan a eso. Y Súper buen también el ejercicio ese. mejor, y el mejor no es el más costoso. No. Eso pues, eso sí lo tengo súper De claro y se lo acuerdo. digo a todos los De clientes. acuerdo. Sí, por Venga, eso igual así está compuesto nuestro portafolio de vinos desde 18.000, 19.000 19.900. pesos hasta vinos de millones de pesos que expresan no necesariamente que uno sea mejor que otro, simplemente que hay unos procesos de elaboración que tienen más costos, que tienen una segmentación más pequeña, que son menos cantidad de botellas, pero no significa que a alguien le vaya a gustar más solamente por su costo. O Sí, sea, no. eso es súper importante decirlo. Bueno, entonces vamos bien, falta un mundo que nos va a llevar bastante tiempito y vamos a pasar de los blancos a los espumosos. Bueno, como todos saben, esta historia del vino y lo que conlleva es bastante extenso, se nos acabó el tiempo, pero tranquilos que vamos a tener la siguiente parte terminando de conocer este maravilloso mundo con Lorena y Andrés para que todos estén conectados y pendientes. Recuerden por favor seguirnos en Spotify, YouTube, TikTok como dislicores_store, en Instagram como dislicores, visitar nuestras 41 tiendas a nivel nacional y dislicores.com, dislicores app para poder acceder a todo nuestro portafolio de productos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.